Buenas tardes en este martes legal. La bienvenida a ustedes que nos están viendo en vivo y para las personas que nos van a ver en diferido. Para el día de hoy tenemos un tema intermedio entre la ley de propiedad horizontal y el reglamento de la misma ley. Hemos querido hacer este intermedio en función de que hemos analizado que tanto la ley como el reglamento tiene muchos términos que son no conocidos, digamos. Hemos querido hacer esta separación para dar una breve charla sobre estos términos que no son tan conocidos a nivel nuestro diario vivir. Por eso hemos querido hacer esta recopilación de términos que por lo general y normalmente se le conoce con el nombre de glosario. Un glosario de términos de propiedad horizontal en dos partes. La primera parte se refiere a un glosario esencial y la segunda parte vamos a determinar conceptos generales. Naturalmente vamos a dividirlos y hacerlos por partes. Como ya lo dijimos, en la primera parte vamos a tener el glosario esencial. Así que después de este corto introductorio, continuamos. Esta primera parte la hemos intitulado Propiedad horizontal, un glosario esencial. Comencemos diciendo que la propiedad horizontal, un régimen jurídico que rige la vida en comunidad, puede resultar complejo muchas veces. Es fundamental comprender los términos claves para ejercer tus derechos y participar en la gestión de tu condominio. Demos así el comienzo a esta parte en donde vamos a tomar un análisis bien sucinto de los elementos principales de la propiedad horizontal y de su ley y reglamento que la rige. Comenzaremos con el principal actor dentro de la propiedad horizontal, que a nuestra manera de ver es el copropietario. ¿Y quiénes son los copropietarios? Pues cada persona que posee una parte exclusiva de un inmueble, como un departamento, un local, una oficina, es un copropietario. Tienen derechos a usar y disfrutar de su unidad y también comparten los bienes comunes del edificio. Estos copropietarios tienen responsabilidades y a su vez derechos. Dentro de las responsabilidades tenemos el mantenimiento de su unidad exclusiva, pagos de gastos comunes y la participación activa en las asambleas. En cuanto a los derechos, digamos que es el uso y disfrute de su unidad y bienes comunes y la participación en la toma de decisiones en las asambleas. Pasemos al segundo punto específico, que son los bienes comunes, como el corazón del condominio. Digamos que los bienes comunes son los elementos que comparten todos los copropietarios, como las entradas, el ascensor, el jardín, las piscinas, circulaciones horizontales y verticales, todos los elementos de las áreas comunes y todo lo que son áreas verdes. Dentro de estos bienes comunes tiene su mantenimiento y su uso. Dentro del mantenimiento es el cuidado de los bienes comunes, es responsabilidad de todos y se realiza con los fondos provenientes de los gastos llamados comunes o expensas comunes. En el uso, en cambio, los bienes comunes deben ser utilizados de manera responsable sin afectar la tranquilidad y el disfrute de otros copropietarios. Continuemos. Tenemos un término no tan utilizado a nivel local, en este caso la cuota parte, la clave para la equidad. La cuota parte se determina como la proporción
que cada copropietario aporta a los gastos comunes. Se calcula según el valor de su unidad exclusiva. En este caso podríamos decir que la cuota parte es la expensa basada en la alícuota de cada copropietario. En charlas anteriores ya habíamos determinado que el que más tiene, más paga, y el que menos tiene, menos paga. Este cuadrito dice eso. Dentro del valor de la unidad tenemos la cuota parte basada en la alícuota y la aportación a gastos comunes. A mayor valor, mayor cuota parte, mayor aportación de gastos. Caso contrario, a menor valor, menor cuota parte, menor aportación a gastos comunes. Una vez que hemos visto este término, pasemos al otro aspecto importante, que es la Asamblea General, la voz de la comunidad. La Asamblea General es el órgano de gobierno del condominio. Se reúne periódicamente para tomar decisiones importantes sobre la administración del edificio. Dentro de los aspectos importantes de la Asamblea General, podemos acotar 3 de las muchas que tienen que ver con las asambleas. Como primer punto, la aprobación del presupuesto anual, muy importante en la vida económica de cada inmueble declarado en propiedad horizontal. La aprobación del presupuesto anual se define como la cantidad que cada copropietario aportará para los gastos del año presupuestal, dividido en cuotas mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales o una sola anual, según como lo hayan tomado la asamblea y sus copropietarios se hayan impuesto la forma de pago para cubrir este presupuesto anual. Como segundo punto, la elección de la Junta de Condominio. Los copropietarios eligen a sus miembros responsables de gestionar el edificio. Ya hemos de hablar en futuras charlas sobre esta Junta de Condominio, también llamado Consejo de Administración o la directiva de cada conjunto. Como tercer punto le he puesto modificación del reglamento interno. Algo muy importante, pues se puede realizar cambios en las normas de convivencia y uso de los bienes comunes. Dentro de las muchas actividades que tiene una asamblea, 3 la hemos detallado en este momento. Otro de los puntos importantes que la asamblea nombra o elige es a la Junta de Condominio. Lo he puesto con un término de gestión eficiente del edificio. Tiene 3 puntos esenciales, que son la supervisión, la administración y la resolución de conflictos. La supervisión, pues, vigila que se cumplan las normas del reglamento interno y las decisiones tomadas en asamblea. La administración contrata y supervisa al administrador, gestiona los recursos del condominio y atiende las necesidades del edificio. En este punto podríamos decir contrata y supervisa, no coadministra. Es un punto que debemos aclarar, que en su parte de administración del condominio hablaremos con mucho más detenimiento y más abiertamente. La tercera parte es la resolución de conflictos. Actúa como mediador en caso de disputas entre los copropietarios o entre copropietario y administrador, o en este caso entre trabajadores y copropietarios. Toda función de conflictos es la Junta de Condominio la llamada a gestionar y actuar como mediadora, si no hubiera una comisión de convivencia, que es la llamada también a velar en estos y a actuar en estos tipos de conflictos internos. Pasemos al siguiente punto importante, que es el administrador. Lo he puesto como el gestor del día a día. El administrador se encarga de las operaciones cotidianas del edificio, bajo la supervisión de la Junta de Condominio, como ya habíamos dicho en la diapositiva anterior. Tiene muchas gestiones, entre las que podemos citar mantenimiento,
pues se encarga de las reparaciones y el cuidado del edificio y de todas las áreas comunes. En cuanto a los pagos, este administrador pues gestiona los pagos de servicios básicos, sueldos y salarios y de todas las elongaciones que tiene que hacer el condominio hacia todas las actividades contratistas y entidades públicas. Como tercer punto, la comunicación, pues debe mantener informados a los copropietarios sobre las actividades del condominio. Muy importante, muchas veces no realizada, pero que debe ser tomada en cuenta. Como último punto, lo he puesto al reglamento interno. Este reglamento interno justamente es lo que vamos a comenzar desde la próxima semana a tratar. El reglamento interno conlleva todas las reglas, normas, condiciones y todo lo que es multas y prohibiciones internas del condominio. Este es la norma que debemos respetar en todo inmueble que ha sido declarado en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio. El reglamento interno contiene las normas que regulan la vida en comunidad. Dentro del condominio es esencial conocerlo y respetarlo para lograr una convivencia pacífica. 3 ejemplos los he puesto aquí. Por ejemplo, horario de silencio. Se establece un horario para evitar ruidos excesivos que molesten a los vecinos. Por ejemplo, fiestas a destiempos. Por ejemplo, hacer uso de altoparlantes con un ruido excesivo o utilizar, en este caso, maquinarias o equipos con un ruido altamente agresivo. Como segundo ejemplo, el uso de áreas comunes, pues se define el uso de espacios como la piscina, el gimnasio, chozones, áreas verdes y todo lo que haya sido declarado en bien común. Como tercer punto, y que será producto de un video especial que vamos a realizarlo sobre las mascotas en la propiedad horizontal. Por ahora, digamos que se establecen las normas sobre la tenencia de animales dentro del edificio y sobre las áreas comunes. Ya lo veremos a detalle cuando realicemos el video correspondiente. Hasta aquí este corto análisis de todo lo que es importante, primordial y de primer orden. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. En este caso es un glosario general. Lo hemos puesto como conceptos generales. Vamos a hacer un análisis rápido de una serie de términos que se utilizan tanto en la ley, en el reglamento general y en el reglamento interno de propiedad horizontal. Y por qué no decirlo, en los manuales diversos que tiene la copropiedad. Comencemos con la primera diapositiva. Como ya lo dije, vamos a hacer un análisis muy corto, una definición de cada uno de los términos que hemos encontrado. No son todos, hay una buena cantidad aquí, pero creo que son los principales y tomados en cuenta en muchas veces como digo, en la ley y en los reglamentos. Comencemos con la propiedad horizontal. Como definición tenemos que es el régimen jurídico que establece la división de un inmueble en unidades privativas y partes comunes, otorgando a cada propietario derechos sobre ambos. Continuemos con la unidad privativa, porción individual de un inmueble con límites definidos que es propiedad exclusiva de un titular. Partes comunes, elementos del inmueble que son de uso común de todos los propietarios como áreas sociales, accesos, escaleras y demás. Ya lo dijimos en la primera parte, los copropietarios es la persona que posee una unidad privativa y por ende tiene derechos sobre las partes comunes. Reglamento de copropiedad es el conjunto de normas que regulan el uso, conservación y administración del inmueble, complementando a la ley de propiedad horizontal.
Junta General de Propietarios, órgano máximo de gobierno del condominio, compuesto por todos los copropietarios. Ya lo dijimos anteriormente. La administración, persona o entidad encargada de la gestión diaria del condominio, siguiendo las directrices de la Junta General. Y como último punto de esta primera parte, el propietario inicial, titular de derecho de dominio sobre un inmueble determinado que por medio de manifestación de voluntad contenida en una escritura pública lo somete al régimen de propiedad horizontal. Como ya lo dijimos en charlas anteriores, el propietario inicial es el constructor o el promotor. Se considera que es el propietario inicial y también el administrador inicial. Pasemos a los puntos específicos o términos específicos. Comencemos con la alícuota, que ya hemos determinado en charlas pasadas. La alícuota representa la proporción de los gastos comunes que cada propietario debe asumir. Esta proporción se calcula en función del tamaño del apartamento o unidad respecto al total del edificio. Continuemos con la cuota de participación, que es el porcentaje que representa la participación de cada unidad privativa en los gastos comunes y en las decisiones de la Junta General y Asamblea. ¿Qué son los gastos comunes? Pues son costos asociados al mantenimiento, conservación y funcionamiento de las partes comunes, así como los servicios generales del condominio. Un término también que se lo utiliza, el fondo de reserva, que es el dinero destinado a cubrir gastos imprevistos o extraordinarios del condominio. Un término no tan común, tan utilizado, es anejo, que se le considera como el bien mueble o inmueble que forma parte integral de una unidad privativa. Continuemos con el término alteración. Cualquier modificación a la estructura o distribución de una unidad privativa que afecte las partes comunes o los derechos de los demás copropietarios se denomina alteración. Un término utilizado para los copropietarios, uso y goce. Es el derecho de cada copropietario de usar y disfrutar de su unidad privativa y en copropiedad de las partes comunes, siempre y cuando no se perjudique a los demás. Como último punto de esta sección le he puesto el consorcio de propiedad horizontal. Esto ya lo habíamos hablado en charlas pasadas y se refiere a la persona jurídica que representa al conjunto de copropietarios y tiene personalidad jurídica propia. Esto se lo determina en la primera asamblea inicial y una vez elevado a notaría y registro de la propiedad, se convierte en una persona jurídica. Continuemos. Hay unos términos que los hemos clasificado como procedimientos y acciones. Hay un término que se escucha mucho, que es el citar. Este término está asociado con la convocatoria. Significa la comunicación formal a los copropietarios para convocar a una asamblea general bajo los diferentes tipos de reuniones, ordinarios, extraordinarios, especiales. En cuanto a las acciones, hay un término que se utiliza como acción de división, que es el procedimiento legal para dividir un inmueble en propiedad horizontal. Se lo determina como acción de división. Otro término es la acción de reintegración, que es el procedimiento legal para obligar a un copropietario a cumplir con sus obligaciones. No tan utilizados estos términos, pero que los hay en propiedad horizontal. Otros términos relevantes: escritura pública. Este documento notarial que constituye el título de propiedad de cada unidad privativa y establece las reglas del condominio. Continuemos. Matrícula inmobiliaria. Es la inscripción del inmueble en el registro público que acredita la propiedad
y las cargas que gravan el bien. Otro término que es utilizado y se refiere al dominio, que es el derecho real para otorgar a una persona el poder de usar, disfrutar y disponer de un bien. Pasemos a lo que son las áreas. Se las toma muy en cuenta y son las siguientes. Áreas comunes generales. Estos espacios destinados al uso y disfrute de todos los copropietarios, como jardines, piscinas, salones comunales. Otra área es el área común individual. Son elementos comunes que sirven a un grupo determinado de copropietarios, como los accesos a un bloque de vivienda, a un edificio cuando son varios bloques, o unas calles o pasajes para cierto grupo de unidades habitacionales. Tenemos el área común de uso exclusivo, elementos comunes que sirven a un solo propietario o propietarios también, por lo que son grabados con un valor por uso y goce a favor del condominio, como los accesos a una terraza aislada o un patio posterior en planta baja, que se accede solo por el bien exclusivo del propietario, que solicita su utilización a la Asamblea General de Propietarios. Terminamos esta sección, pasemos a los aspectos constructivos. Dentro de estos aspectos constructivos encontramos varios términos. Comencemos con el edificio. Es la construcción de una o varios pisos levantados sobre un lote o terreno, cuya estructura comprende un número plural de unidades independientes, aptas para ser usadas de acuerdo con su destino natural o convencional, además de áreas y servicios de uso y utilidad general. Una vez sometido al régimen de propiedad horizontal, se conforma por bienes privados o de dominio particular y por bienes comunes. Otro término utilizado es el conjunto. Puede ser conjunto de vivienda, conjunto residencial, conjunto vacacional, conjunto turístico y varios términos que se les utiliza adyacentes o adosados al término conjunto. Y vemos que es el desarrollo inmobiliario conformado por varios edificios levantados sobre uno o varios lotes de terreno que comparten áreas y servicios de uso y utilidad general, como vías internas, estacionamientos, zonas verdes, muros de cerramiento, porterías, entre otros. Puede conformarse también por varias unidades de vivienda, comercio o industria, estructuralmente independientes. Una distinción que ya lo dijimos es el edificio o conjunto de uso residencial. Inmuebles cuyos bienes de dominio particular se encuentran destinados a la vivienda de personas de acuerdo con la normativa urbanística vigente. Otro término es el edificio o conjunto de uso comercial, que son en cambio los inmuebles cuyos bienes de dominio particular se encuentran destinados al desarrollo de actividades mercantiles, de conformidad con la normativa urbanística vigente en igual forma. Y hay una mezcla entre las dos, considerado como edificio o conjunto de uso mixto, que son los inmuebles cuyos bienes de dominio particular tienen diversas destinaciones, tales como vivienda, comercio, industria u oficinas. Igualmente, de conformidad con la normativa urbanística. Pasemos a la siguiente sección, que la hemos intitulado Bienes y áreas. Dentro de los bienes tenemos los bienes privados o de dominio particular, que son los inmuebles debidamente delimitados, funcionalmente independientes de propiedad y aprovechamiento exclusivo, integrantes de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal, con salidas a la vía pública directamente o por medio de un pasaje en común. Otros bienes, que son los más conocidos, los bienes comunes, que son parte del edificio o del conjunto sometido a régimen de propiedad horizontal, pertenecientes en pro indiviso a todos los propietarios de bienes privados, que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan la existencia,
estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular. Pasemos a otro tipo de bienes, que son los bienes comunes esenciales. Bienes indispensables para la existencia, estabilidad, conservación y seguridad del edificio o conjunto, así como los imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular. Tendríamos que considerar que son las construcciones, la estructura, todo lo que son las instalaciones de los servicios públicos básicos, la cimentación del edificio, la estructura, las circulaciones, sean estas horizontales o verticales, que son indispensables para el aprovechamiento de los bienes privados. Todos los que no tienen este carácter serán considerados como bienes comunes no esenciales. Dentro de los no esenciales podríamos citar la piscina, gimnasio, barbecue, áreas de recreación, lavanderías, que no son primordiales para el desenvolvimiento del común uso. Pasemos en cambio a las áreas, y le hemos puesto dos. Área privativa construida, un término utilizado, y que es la extensión superficial cubierta de cada bien privado, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos de conformidad con las normas legales. Y en cambio el área privada libre es la extensión superficial privada semidescubierta o descubierta, excluyendo los bienes comunes localizados dentro de sus linderos de conformidad con la norma legal. Dos términos de área que no son comúnmente utilizados. Pasemos a otra parte, y son los tipos de expensas. Aquí encontramos términos como expensas comunes necesarias, los cuales son erogaciones necesarias causadas por la administración y la prestación de los servicios comunes esenciales, requeridas para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes del edificio o del conjunto. Para estos efectos se entenderán esenciales los servicios necesarios para el mantenimiento, reparación, reposición, reconstrucción, vigilancia de los bienes comunes, como ya lo dijimos, así como los servicios públicos esenciales relacionados con estos. En los edificios o conjuntos de uso comercial, en cambio, los costos de mercadeo tendrán el carácter de expensa común necesaria, sin perjuicio de las excepciones y restricciones que el reglamento de propiedad horizontal respectivo establezca. Las expensas comunes diferentes de las necesarias tendrán carácter obligatorio cuando sean aprobadas por la mayoría calificada exigida para el efecto en la presente ley. En cuanto a esto, sobre las expensas hemos de hablar en videos posteriores en donde aclararemos y ampliaremos estos significados y conceptos. Hay un término que se le utiliza más para los inmuebles declarados en propiedad horizontal que son de uso comercial, que son los módulos de contribución, que son los índices que establecen la participación porcentual de los propietarios de bienes de dominio particular en las expensas causadas en relación con los bienes y servicios comunes, cuyo uso y goce corresponda a una parte o sector determinado del edificio o conjunto de uso comercial, y también se le considera al mixto, especialmente en la parte comercial. En la siguiente diapositiva y tenemos los términos constructivos. Dentro de estos términos podríamos analizar ciertas obras o proyectos que se realizan dentro de los inmuebles declarados en propiedad horizontal. Estos proyectos, si son ampliaciones, modificaciones o algún tipo de mejora, podrían entrar estos términos a utilizarse. Entre ellos, obras de conservación son las actividades destinadas a mantener las áreas comunes en buen estado y prolongar su vida útil. Obras de mejora
Intervenciones que buscan mejorar las condiciones de las áreas comunes, aumentando su valor y funcionalidad. Y obras de ampliación, construcciones adicionales a las áreas comunes existentes, como nuevas zonas de recreación o estacionamientos y demás. Para esto necesitamos lo que se denomina licencia de construcción, que es el permiso extendido por el municipio correspondiente, necesario para realizar cualquier tipo de obra en el condominio, incluyéndose las áreas comunes. Especificaciones técnicas. Son documentos en donde se detalla los materiales, acabados y procesos constructivos a utilizarse en dichas obras. Contratista es la persona natural o jurídica encargada de ejecutar las obras que estamos tomando en cuenta, bajo la supervisión del administrador o de un profesional designado por la asamblea, conocido más como fiscalizador. Un término ligado a los términos constructivos es el avalúo, que es la evaluación del valor de las obras a realizar, con el fin de determinar el presupuesto necesario para realizar esta obra. Y por último tenemos las garantías, que son mecanismos que aseguran la calidad de los trabajos realizados y el cumplimiento de los plazos establecidos. Continuemos con los términos constructivos, entre los que citamos. Estructura. Los elementos que soportan los diferentes niveles de un edificio, como columnas, vigas, losas, se los determina con el término estructura. En cambio, acabados son los materiales y técnicas utilizadas para revestir las superficies, como pisos, paredes y techos. Otro término, instalaciones. Comúnmente se los utiliza para determinar los sistemas de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas, datos y muchos más, necesarios para el funcionamiento del edificio. Otros términos utilizados constructivamente son el aislamiento térmico. En nuestro país, un poco difícil, este término más se le utiliza en sitios donde tienen las cuatro estaciones del año, especialmente para la etapa de invierno. El aislamiento térmico no es más que el material utilizado para reducir la transmisión de calor, mejorando el confort y ahorrando energía. Otro aislamiento es el acústico, que es el material que reduce la transmisión del sonido entre las diferentes unidades y áreas comunes. Otro término de la etapa constructiva o término constructivo es la seguridad, que son sistemas de control de acceso, cámaras de vigilancia, alarmas, destinados a proteger a los propietarios y sus bienes. La accesibilidad, diseño de áreas comunes para que puedan ser utilizadas por personas con discapacidad. Y por último, la sostenibilidad, que es el uso de materiales y tecnologías que minimizan el impacto ambiental y promueven el ahorro energético. Dentro de los términos constructivos. Bien, sigamos. A continuación vemos las consideraciones importantes y citaremos la aprobación de las obras. Cualquier obra en las áreas comunes deben ser aprobadas previamente por la Asamblea General de Propietarios, siguiendo los procedimientos establecidos en el Reglamento de Copropiedad y en la ley. Financiamiento, que se refiere a los gastos de las obras, financiarán con los fondos de reserva del condominio o mediante cuotas extraordinarias a cargo de los copropietarios. Supervisión. Es fundamental contar con un profesional competente que supervise la ejecución de estas obras, garantizando que se cumplan las especificaciones técnicas y las normas constructivas. Y mantenimiento. Una vez concluidas las obras citadas, es necesario establecer un plan de mantenimiento preventivo para prolongar su vida útil y evitar futuros problemas. Pasemos a otro tópico, que es los términos que están relacionados con las asambleas y las reuniones.
Algunos de estos ya lo tomamos en cuenta en la primera parte. Como principal inicio tendremos las asambleas generales, que se le ha definido como la reunión de todos los copropietarios para tomar decisiones sobre asuntos importantes del condominio. El quórum, pues es el número mínimo de copropietarios que debe asistir a una asamblea para que sus decisiones sean válidas. Dentro de las asambleas tenemos las decisiones y una de esas son por mayoría simple, que es el número de votos necesarios para aprobar una resolución en una asamblea. Generalmente es la mitad más uno de los votos válidos emitidos tomados en porcentaje. Otra mayoría que comúnmente se la utiliza es la mayoría calificada, que es el número de votos mayor al de la mayoría simple requeridos para aprobar ciertas decisiones importantes, como por ejemplo las reformas al reglamento de copropiedad. Por lo general estas mayorías son 2/3 de la suma del porcentaje de participación, hablando de las alícuotas. Otro término utilizado en las asambleas es el orden del día, que es la lista de los temas a tratarse en una asamblea. Según qué tipo de reunión tenga, pues habrá orden del día en las ordinarias. No hay en las extraordinarias, pues las extraordinarias, como ya vimos en charlas pasadas, es para puntos específicos y no puede haber orden del día, ni tampoco aprobación del orden del día. Otro aspecto es la minuta. La minuta es un documento menos formal que resume los puntos principales de una reunión, más conocida como acta. La citación, ya vimos anteriormente, es la comunicación formal a los copropietarios para convocar a una asamblea. Tenemos el término de delegado o representante. En el caso de que un propietario no puede asistir en forma presencial a una reunión o a una asamblea, pues está autorizado a representarse por medio de otro propietario o de otra tercera persona en una asamblea bajo el sistema comunicación escrita y según si lo dice el reglamento, en forma oral, bajo tiempos o hasta los mismos momentos de comenzar la asamblea. Todo esto será indicado en el reglamento interno de la copropiedad. Otro de los términos importantes dentro de las asambleas son las votaciones y se define como el proceso mediante el cual los copropietarios expresan su opinión sobre una propuesta. Ahora pasemos a los términos relacionados con la documentación y tenemos el libro de actas. El libro de actas es el registro cronológico de todas las asambleas generales celebradas. Deberá llevar el secretario y ser firmadas debidamente por el presidente y secretario de la reunión, y su custodia está dada al administrador del conjunto. Libro de reclamaciones. Es el libro donde los copropietarios pueden registrar sus quejas o sugerencias. Ya habíamos hablado en el siguiente punto, que es el reglamento de copropiedad, y lo podemos volver a definir como el conjunto de normas que regulan el uso, conservación y administración del inmueble. Escritura pública también ya lo hablamos, que era el documento notarial que constituye el título de propiedad de cada unidad privativa y establece las reglas del condominio. Ya lo dijimos, recalcado en esta parte. Matrícula inmobiliaria. También, ya lo dijimos, es la inscripción del inmueble en el registro público que acredita la propiedad y las cargas que gravan el bien. Presupuesto, igualmente ya lo dijimos, es la estimación de los gastos necesarios para realizar una obra o un servicio en el condominio. Este término es nuevo, factura, pues es el documento que acredita la compra de bienes o servicios para el condominio. También se lo puede decir, es el documento que el administrador entrega a cada copropietario por el pago de una expensa, cualquiera de ellas, sean ordinarias, extraordinarias, multas o alquileres. Viene regido por una factura.
Como último punto le tenemos el informe de gestión, que es el documento que presenta el administrador a la Junta General, detallando las actividades relacionadas durante un periodo determinado. Veamos, para el administrador en propiedad horizontal, y vamos a tener 4 puntos principales. El primero es según su forma de contratar, administrador propio o interno también conocido, que es un copropietario elegido por la Asamblea General para desempeñar las funciones de administración. Suele ser una persona que reside en el condominio y conoce a fondo las necesidades de los vecinos. Puede ser remunerado o no. Y el segundo término es el administrador externo, que es una persona natural o jurídica especializada en la administración de condominios, contratada por la Asamblea General, generalmente cuenta con conocimientos y experiencia en gestión inmobiliaria y conoce bastante de lo que son leyes, contabilidad y manejo de conflictos. El segundo tópico es según su dedicación. Igual hay 2 términos. El primero, administrador a tiempo completo. Es la persona que dedica la totalidad de su jornada laboral a la administración del condominio. Es ideal para condominios grandes y complejos, donde se requiere una atención constante y permanente. El segundo término es administrador a tiempo parcial. Es la persona que dedica parte de su tiempo a la administración del condominio, complementando esta actividad con otras labores. Es una opción más económica para condominios pequeños o con pocas necesidades. Las otras 2 formas es según su formación. Hay igual 2 términos utilizados. El primero, administrador sin formación específica. Puede ser un copropietario sin conocimientos previos en administración, aunque su experiencia en el condominio le permita desempeñar el cargo. Y el administrador con formación específica, pues que cuenta con estudios o cursos en administración de condominios o diplomados en propiedad horizontal, lo que le permite tener una mayor capacidad para gestionar el condominio de manera eficiente. Y por último tenemos según su nivel de responsabilidad. Hay uno que es el administrador con facultades limitadas. Según la Asamblea, le limita a ejecutar las decisiones únicamente tomadas por la Asamblea General. Este tipo son administradores que ya están designados solo por la Asamblea y que tienen funciones específicas. El otro término dentro de según su nivel de responsabilidad, son los administradores con facultades amplias, que son la mayoría y son por lo general los representantes legales del condominio o conjunto que ha sido declarado en propiedad horizontal, los cuales tienen mayor autonomía para tomar decisiones en nombre del condominio, siempre dentro de los límites establecidos en el reglamento de copropiedad y basados en la asamblea de copropietarios. Tomemos en referencia los dignatarios. Y tenemos dentro de los términos generales 3 propiamente dignatarios. Término general que se refiere a las personas que ocupan cargos de representación en un condominio, como el presidente, vicepresidente, si lo hubiera, secretario y otros suplentes también puede ser, según lo determine la Asamblea de Copropietarios. El reglamento interno de copropiedad, que ya lo hemos tomado varias veces, y igual, es el conjunto de normas que regulan el uso, conservación y administración del inmueble. Ya lo hemos repetido. Otro término utilizado es el mandato, que es el periodo durante el cual un dignatario o administrador ejerce sus funciones. Elección, que es el proceso mediante el cual los copropietarios escogen a sus nuevos dignatarios, incluidos administradores. El cese es una terminación anticipada del mandato de un dignatario o administrador por diversas causas. Puede ser esta renuncias, remoción, muerte o diversos aspectos. Renuncia
es la decisión voluntaria de un dignatario o del administrador de dejar el cargo. Remoción es la separación de un dignatario o administrador de su cargo por decisión de la Asamblea General, generalmente por incumplimiento de sus funciones o por motivos justificados. Vacante, cargo de dignatario o administrador que queda sin ocupar debido a una renuncia, remoción o finalización del mandato. Convocatoria, ya lo habíamos dicho, que es la comunicación formal a los copropietarios para convocar a una asamblea con el fin de elegir nuevos dignatarios o administradores. Un término que se utiliza también es candidatura o postulación. Esta postulación es de una persona para ocupar un cargo de dignatario o administrador. Continuemos. La plataforma electoral es el conjunto de propuestas y compromisos presentados por un candidato para obtener el voto de los copropietarios. Votación, lo volvemos a repetir, pero ya en este caso para dignatarios, que es el proceso mediante el cual los copropietarios expresan su preferencia por tal o cual candidato. Acta de la elección, que es el documento oficial que registra los resultados de una elección. Y por último, transición, que es el proceso de entrega y recepción de funciones entre el dignatario o administrador saliente o el entrante, en un término llamado empalme. Conflicto de intereses es la situación en la que un dignatario o administrador tiene intereses personales que podrían influir en las decisiones. Responsabilidad civil es la obligación de reparar los daños causados a terceros por el actuar negligente o doloso de un dignatario o del administrador. Imputabilidad, atribución de una acción u omisión a un sujeto, en este caso a un dignatario o el administrador. Y el empalme, que lo habíamos nombrado minutos atrás, y que puede ser entre un administrador saliente y uno entrante, o entre un dignatario saliente y uno entrante. En un régimen de propiedad horizontal es un proceso crucial para garantizar la continuidad en la gestión del condominio y evitar cualquier tipo de inconveniente o pérdida de información. Pasemos a la última diapositiva y la hemos querido referirnos a las bitácoras. Libro de bitácoras en la propiedad horizontal la hemos intitulado y nos referiremos a las bitácoras como registros detallados y sistemáticos de todas las actividades realizadas en el mantenimiento de equipos como bombas de piscina, sistemas hidroneumáticos, ascensores, áreas verdes, impermeabilización de fachadas o terrazas, sistemas de agua potable, sistemas eléctricos y demás. El registro de las capacitaciones que se han realizado a los trabajadores permanentes, eventuales y contratistas que ingresan al inmueble también puede ser un libro de bitácora. Los protocolos de seguridad en piscinas, hidros, sobre eventuales desastres naturales, tratamiento de datos personales, seguridad interna del condominio, también se puede considerar como una bitácora. Y los ingresos y egresos de propietarios, arrendatarios, visitantes y demás personas que ingresaron en el diario vivir del condominio o inmueble declarado en propiedad horizontal, también se la puede considerar como un libro de bitácora o bitácora simplemente. Hay muchas bitácoras, son primordiales en casos específicos. Por ejemplo, en los mantenimientos que se hacen a los ascensores, a los equipos de bombeo. En este caso, si están asegurados para pagarse las primas por daños, las aseguradoras solicitan las bitácoras de mantenimiento. En función de eso, debe realizarse un debido registro detallado, pormenorizado, fecha, hora, lugar, persona, técnico. Todo debe estar registrado debidamente de cada uno de los ítems y pues
por separado, según la función, según el equipo. Como ustedes ven, hemos tomado en cuenta una serie de términos utilizados en la documentación, en el reglamento, en la ley, también en los manuales y en todo el vivir del inmueble declarado de propiedad horizontal. Hemos querido hacer esta charla, no es del diario vivir, el saber todos estos términos. Muchos términos son legales, términos constructivos, términos que solo los que trabajamos y vivimos en propiedad horizontal lo sabemos, pero los copropietarios muchas veces desconocen. Ese es el propósito y el objetivo de esta charla, para que ustedes tengan un conocimiento. En el caso de hacer alguna reclamación, tengan los términos técnicos a utilizar. Hasta aquí esta charla sobre el glosario de términos de propiedad horizontal. Hablar sobre estos términos me pareció que era prudente, que era importante tomar todos estos tópicos, dar ciertas ideas de lo que trata cada uno de los términos que hemos visto. Como ya dijimos, la próxima semana continuamos con el análisis y revisión de los artículos dedicados al reglamento general de la ley de propiedad horizontal. Nos hemos pasado, creo, del tiempo, reiterando el agradecimiento. Nos veremos la próxima semana. Somos Propiedad Horizontal en Ecuador y hablamos todo de vecindad, copropiedad y algo más. Gracias.